Esto es El Faro Informativo, el canal donde diariamente trabajamos para informarte acerca de las noticias más relevantes del acontecer nacional. Nada fácil ha estado la situación política en Venezuela en los últimos días, y esto se debe a que es evidente que el régimen de Nicolás Maduro se está jugando todas las cartas para poner el juego de las elecciones parlamentarias a su favor. Escándalos, persecuciones y deslealtades han sido el pan nuestro de los últimos días, y luego de una semana en el que el régimen cerrara un medio de comunicación y continuara con su acoso a dirigentes opositores, el dictador venezolano Nicolás Maduro reiteró su apoyo a la Fuerza de Acción Especial de la Policía Nacional Bolivariana, mejor conocidas como la FAES, el Escuadrón de la Muerte, cuyos miembros son señalados como los ejecutores de la mayoría de las violaciones a los derechos humanos cometidas en el país. Ha habido una campaña mundial contra la FAES, financiada por Estados Unidos, una campaña para que la eliminemos. Así lo expresó en el marco de un acto por el aniversario de la Policía Nacional Bolivariana. En concreto, el dictador apuntó contra el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, quien el 13 de diciembre instó a la Corte Penal Internacional a investigar de inmediato la tortura a opositores de parte de la dictadura de Venezuela, con apoyo de agentes cubanos que, según dijo, se recrudeció en el 2019. Vimos la semana pasada al desgraciado de Almagro hablando contra el FAES. Financia a ONGs para que hablen contra el FAES. Es una campaña financiada y dirigida por los enemigos de la patria. Aquel policía que se coma la luz ya sabe, pero el FAES debe ser respetado y debe continuar, expresó. La disolución del Escuadrón de la Muerte está en el centro del informe elaborado por la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, respecto de la situación en Venezuela. En una ampliación del documento original, que había sido publicado en julio, la alta comisionada señaló que su organismo ha seguido documentando casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de la FAES en algunas zonas del país. A este respecto hizo referencia a información recibida de la ONG Monitor de Víctimas, que identifica 57 nuevos casos de presuntas ejecuciones cometidas solo en julio en Caracas. Estos casos documentados revelan el mismo patrón identificado en mi informe de julio y demuestran la falta de mecanismos de protección efectiva para los testigos y familiares de las víctimas. Así lo denunció Bachelet. También lamentó que en vez de seguir las recomendaciones del informe, el chavismo haya recibido apoyo al más alto nivel del gobierno. Maduro confirmó expresamente su voluntad de ir en contra de los pedidos del cuerpo multilateral. Anunció que el régimen va a fortalecer, expandir y profesionalizar al FAES. También anunció que la próxima semana dará una nueva misión llamada Cuadrantes de Paz e indicó que su objetivo será consolidar la seguridad, la convivencia y armonía entre todos los venezolanos. El grupo FAES es una herramienta diseñada por el propio Maduro. La creó en julio de 2017 cuando enfrentó un aumento de una delincuencia violenta por el colapso de la economía petrolera de Venezuela. La fuerza fue promocionada por las autoridades como un medio para detener la ola de criminalidad. En cambio, según políticos de la oposición y expartidarios de Maduro, el escuadrón FAES se convirtió en un medio de control social en los barrios pobres del país, sacudidos por una crisis alimentaria y el desempleo, donde las redes criminales podrían provocar agitación y amenazar la hegemonía del gobierno. El objetivo, en palabras de un exministro del gobierno de Maduro, es infundir miedo y evitar que las calles de Venezuela engendren una nueva oposición política. Las declaraciones de Maduro cierran una semana en la que el régimen cerró Benepress, un medio de comunicación por la fuerza, y le quitó la inmunidad a 4 diputados de la oposición. El cierre de Benepress, ubicado en Caracas, tuvo lugar luego de una orden librada por el fiscal 73 provisorio del Ministerio Público, Jean Karim López Ruiz. El medio acusado por el régimen chavista de los presuntos delitos de legitimación de capitales, terrorismo y asociación para delinquir. Por la mañana, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia SEBIN ingresaron a las oficinas de la agencia de noticias, donde permanecieron durante horas hasta que se resolvió su cierre. Los agentes chavistas ingresaron al lugar portando armas largas. En el barrio Las Mercedes, zona en la que están ubicadas varias embajadas.
En tanto, el lunes la Asamblea Nacional Constituyente chavista suspendió la inmunidad de 4 diputados opositores venezolanos acusados de rebelión civil, traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, concierto para delinquir y usurpación de funciones. Poco después, la Asamblea Nacional modificó su reglamento para permitir a los diputados que se encuentran exiliados o en la clandestinidad por la persecución del régimen de Nicolás Maduro votar de forma virtual. Pero un día después, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela anuló la norma, abriendo de ese modo una nueva pugna jurídica entre la dictadura y la oposición. Por su parte, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, aplaudió el informe que la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha entregado este miércoles por considerar que confirma que la dictadura está en guerra contra la vida cotidiana de los ciudadanos venezolanos. La actualización del informe Bachelet, presentada hoy 18 de diciembre, ratifica nuestras denuncias. La dictadura está en guerra en contra de la vida cotidiana de los ciudadanos. No hay normalidad, ha dicho Guaidó en Twitter. Por eso la dictadura continúa atacando a la Asamblea Nacional, porque estamos defendiendo a los venezolanos y buscando soluciones, ha añadido en alusión a los procesos judiciales abiertos contra diputados opositores. Bachelet ha presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU una actualización oral del informe que presentó el pasado mes de julio sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela tras la visita al país que realizó en junio. La expresidenta chilena ha vuelto a denunciar una reducción del espacio cívico democrático, la falta de acceso a alimentos y el colapso de los servicios públicos, reclamando la libertad de los presos políticos, concretamente de Juan Requensen, y animando a los actores políticos a retomar las negociaciones para pactar una solución a la crisis. Mi oficina ha documentado 118 casos de personas privadas de libertad, 109 hombres y 9 mujeres, que requieren de una respuesta urgente por motivos de salud, retrasos judiciales, falta de ejecución de boletas judiciales de excarcelación o la falta de excarcelación por cumplimiento de pena, expresó Bachelet, y agregó: reitero mi llamada para que se continúe dando cumplimiento a las opiniones del grupo de trabajo sobre la detención arbitraria y, en consecuencia, se otorgue libertad plena al diputado Juan Requensen. Desde agosto a la fecha, mi oficina ha seguido documentando alegaciones de presuntas ejecuciones extrajudiciales por miembros de las Fuerzas de Acciones Especiales, concluyó. El secretario de Estado Mike Pompeo indicó que las conclusiones de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU exponen continuas violaciones graves, incluidas detenciones, torturas y ejecuciones por parte de la dictadura chavista. Mike Pompeo, secretario de Estado norteamericano, aseveró a través de su cuenta de Twitter que es hora de que Maduro se vaya y allane el camino para elecciones libres y justas. Según el documento indicó, la actualización del informe expone continuas violaciones graves, incluidas detenciones, torturas y ejecuciones por parte del régimen de Maduro. La expresidenta de Chile informó que su oficina logró visitar a más de 70 personas encarceladas por la dictadura chavista y estableció 9 áreas de cooperación técnica con instituciones del régimen. También afirmó que su oficina ha seguido documentando presuntas ejecuciones extrajudiciales de las fuerzas especiales. La alta comisionada para los derechos humanos de la ONU especificó que tras su última actualización oral el 20 de septiembre firmó una carta de entendimiento junto con el canciller de la República Bolivariana de Venezuela que establece los términos de cooperación por un periodo renovable de 1 año. Esta carta formaliza la presencia de 2 oficiales de derechos humanos en Venezuela, concediéndoles acceso a todo el territorio, incluyendo a centros de detención. Comienza su actualización Bachelet y agrega: asimismo, la Carta de Entendimiento establece 9 áreas de cooperación técnica con instituciones del Estado, incluyendo la colaboración con el sistema de Naciones Unidas en el país. Finalmente, contempla el apoyo a las organizaciones de la sociedad civil en la promoción de los derechos humanos. Enfatizó por su parte que su oficina y las autoridades venezolanas han acordado un plan de trabajo conjunto para desarrollar las actividades de cooperación técnica. Para su implementación se estableció un comité de coordinación interinstitucional que se reúne 2 veces al mes con gente de mi oficina. En este contexto, mi oficina organizó 2 talleres de capacitación para funcionarios del Estado que guiarán durante el segundo semestre del 2020 el proceso de creación
de un mecanismo nacional de seguimiento de recomendaciones de mecanismos internacionales de derechos humanos y la adopción de una metodología participativa e inclusiva para la formulación del segundo Plan Nacional de Derechos Humanos. Y así, con estas informaciones llegamos al final del video por el día de hoy. Recuerda, comenta, comparte, dale like, suscríbete y que no se te olvide activar la campana de notificaciones. Chao, chao.